Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Nos habíamos quedado con todo ese movimiento que se había estado originando a través de las juntas, de las independencias que ya se venían haciendo y todo ese arresto a los Borbones y todo lo que habíamos hablado de Napoleón. Bueno, pues vamos a seguir y aquí vamos a hablar de una de las colonias de Francia y nos estamos refiriendo a Haití. Haití que se había desempeñado paralelamente eh, en la Revolución Francesa, cuando estaba pasando eso en la Revolución Francesa, aquí había un lugar que se le llamaba la Española. La Española es la isla donde llega Cristóbal Colón y esta va a ser una isla que va a estar, va a tener posesión España. Pero a partir de movimientos que se fueron suscitando a través del tiempo, la española va a ir perdiendo pues ese atractivo que tenía, porque van a encontrar, ahí también había oro y plata, Más adelante van a encontrar lo que le llamarían ellos la Nueva España, que nos estamos refiriendo a México, donde van a empezar a hacer todo ese saqueo de oro y de plata que ya habían encontrado en México, en lo que es Guanajuato, lo que es Zacatecas. Estaban sacando el oro de ahí y se va a ir haciendo situaciones, porque fíjense en que aquí vamos a regresarnos un poquito. Cuando llegan los españoles a América, empiezan el saqueo de todas las minas y todo eso. Aquí ellos van a tener el monopolio del mercurio, que es el que les sirve para hacer la aleación, para desprender la plata y el oro de las piedras, de todo eso, y se va a hacer conjuntamente cuando nombra Napoleón a su hermano. Y entonces, como para tratar de rescatar un poco, van a inclusive a empezar a independizar México y van a empezar a mandar, acuérdense que estaban todas las de las colonias y viene el movimiento de las independencias. Todo ese movimiento que se va a dar va a llegar a oídos de Haití. ¿Por qué? Porque Haití es una colonia de Francia. Y entonces ahí los patrones de las plantaciones van a hablar de los movimientos y de las ideas que se van a estar gestando en Francia. Y entonces aquí en Haití se va a empezar a hacer todo un movimiento para poder lograr ellos también esa rebelión que les va a permitir llegar a su independencia. Todas estas ideas que llegan a través de esos patrones de las plantaciones donde hablaban de pues el final del servilismo, donde hablaban de la ciudadanía y de los momentos que ocasiona toda esta revuelta en la época de la Revolución Francesa. Todo esto que se va a ir haciendo aquí va a ligar a través de la historia como modelos republicanos, napoleónicos y que tienen esa influencia de que se va a convertir en un foco de independencia y de libertad en todo el continente. Aquí vamos a ir viendo que la Española, que es la primera isla que ya les comento, que es la que descubre Cristóbal Colón, forma parte de su historia en la cual van a ir descubriendo el oro, la plata y todas las riquezas que estaban alrededor, tanto en la Española como en México, cuando ya se va a empezar a hacer. Y aquí va a formarse parte de las bases de ese imperio, México. También aquí pierde un poco de importancia y porque están pasando cosas en este momento, eventos en donde están peleando las potencias que se están peleando en ultramar y en todo el Caribe y que se va a hacer también parte de todo ese territorio europeo que había en esa época, tanto ingleses y franceses que, como ya habíamos comentado, habían estado peleándose a Canadá. Todas estas disputas de esas hegemonías van a ir cambiando todo el escenario porque aquí había el Papa
que estaba dando un respaldo tanto a España como a Portugal. Y pues los ingleses y los franceses pues estaban pues molestos de que el Papa pues estaba respaldando esta situación. Fíjense en que como nosotros nos hemos ido dando cuenta, todo estas cosas que se comentan a través de la historia, nos vamos dando cuenta de cómo se van a ir haciendo. Y fíjense en lo que va a pasar aquí. Cuando se empiezan a hacer los saqueos en ultramar, de que los españoles se están llevando todas las riquezas de México, Inglaterra estaba pobre, ¿eh? No crean que era rica, estaba pobre porque acuérdense que habían venido de muchas batallas, y también Francia. Entonces, aquí, cuando llegan a México, pues se vuelven a hacer ricos, porque se empiezan a llevar, pero ahí va a empezarse a soltar una ola de las personas que tenían, estos navegantes que tenían la patente corso y que eran independientes, en los que se van a desarrollar tanto piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros, que son los que van a ir asaltando en alta mar toda esta situación, atacar para quitarle todos los tesoros a América. Aquí ya hemos visto cómo a través de la historia, lo que para unos países una persona puede ser un héroe, como Morgan, para los ingleses, también para los franceses o para los españoles no eran saqueadores, eran gente bandolera. Y aquí vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, Sir Francis Estres, que era un francés, va a ser un héroe, pero en realidad pues son todos, porque ellos llevan, tanto Morgan como Sir Francis Estres llevan todos los tesoros, tanto a Francia como a Inglaterra, y por eso los consideran como héroes, pero en realidad eran saqueadores. Aquí vamos viendo cómo todos esos piratas, tanto son escoceses, son franceses y holandeses e ingleses, van a ir quitando todo, quieren quitarle más bien todo el monopolio a España de lo que se estaba haciendo. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo todo esto cuando los españoles están muy metidos en lo que es la Nueva España, están muy entretenidos en sacar todo eso y se olvidan un poco de lo que era la española. Y entonces aquí va a ocurrir un hecho que es importante, hay que fijarnos bien. Fíjense, se empiezan a introducir los colonos y se empiezan a meter los piratas franceses a la otra porción de la isla, lo que le llamaban la española. Y entonces una parte va a quedar como la tierra que le corresponde a España de las islas, la española, ¿sí? Que más adelante se va a llamar Haití por parte de los franceses, y se va a llamar la parte que le corresponde a los españoles, se le va a llamar República Dominicana. Aquí vamos a ir viendo cómo estas dos islas empiezan a tener conflictos porque se tienen que dividir, porque ya están los franceses metidos ahí y los españoles. Y entonces van a hacer ellos un tratado, que ese tratado es el Tratado de Riswis, que es el que va a hacer que se haga esa separación que se está dando. Y separan tanto la región española como la francesa, que ya les dije que una va a ser Haití y la otra va a convertirse en la República Dominicana. Todo que se está haciendo, todo este reclamo que están haciendo los franceses, que en sí les correspondía ya por derechos de posesión, se les va a dar. Y aquí fíjense en lo que va a pasar. Va a empezar a llevar los franceses, cuando les dan esta porción de tierra, se van a quedar y se van a dar cuenta que el clima es favorable, y van a empezar a hacer las plantaciones de azúcar, y van a empezar a llevar gente que viene de África, que son los bandul, los senegales, los de Mandinga, los Idagome, toda esa gente que viene en calidad
de esclavo en unas condiciones terribles y que los traen a trabajar a las plantaciones que lo van a hacer, que va a ser una plantación de azúcar, porque se dan cuenta que al combinarlo con el café turco agarra un excelente sabor y entonces es el pum del azúcar. Fíjense, aquí vamos a mencionar algo. En aquella época a nadie le hacía daño el azúcar. A ver cómo está eso. Ahí no habían diabéticos ni habían hipertensos, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Porque era la calidad de caña que se estaba manejando, ¿sí? Entonces, no siempre ha hecho daño el azúcar. Ahora, quién sabe qué cosas les meten para que nos hagan daño. Y aquí vamos a ir viendo cómo todo este pueblo que los traen a trabajar en condiciones terribles, que los traen en condiciones a morirse, solamente tienen que trabajar, y aquí ellos van haciendo todo un imperio, va creciendo, donde el promedio de vida decían que era casi de 8 años, la gente no podía ni siquiera tener hijos, porque moría antes, estaban esclavizados en una forma brutal, y que los blancos justificaban como que ellas eran una pues raza superior en cuestiones morales, y que eso era. Aquí todos los incidentes que van a ir haciendo a toda esta gente que se traen y que vienen en calidad de esclavos y que era un pueblo africano, va a haber soledad en todo ese, pues toda esa gente, porque esa gente vienen a estar en condiciones realmente que eran terribles, eran mortales. Y aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir convirtiendo ellos más adelante en una ciudad que era próspera, en la que los dueños eran los franceses, donde está recibiendo tanto sustento como riqueza para ellos, en la que va a ser su consentida, pues la isla de Haití. Pero ellos tienen, en todo el Caribe tienen Haití, la Martinica y Guadalupe, que pertenecen a Francia. Todo esto que van a ir haciendo los de Haití, va a empezar una revolución, una rebelión, con la idea que el pueblo tiene tan grande del concepto libertad, y que se va a ir degradando a fuerza de todas esas condiciones y abusos que tenían los franceses hacia ellos, donde aquí va a permanecer trabajando hasta su muerte en condiciones brutales. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Acuérdense que no trajeron ni religión ni nada, porque vienen muchos pueblos de diferentes lugares con diferentes lenguajes, y entonces ellos lo van a unificar su lenguaje en un lenguaje que era parte del francés del siglo 18, y con la lengua africana, en lo cual van a nombrar y van a crear el lenguaje creol, que es el que usa esa región y que tiene pues toda parte del país. Aquí también van a ir haciendo una sola religión para ponerse de acuerdo, porque todos traían diferentes dioses, y van a hacer una especie como de sincretismo en la que van a ir haciendo el Dagón, y que va a resurgir la religión del vudú. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, porque esto se va a poner bien interesante. Aquí vamos a ver cómo logra Haití su independencia. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Que pasen una buena tarde.